Vamos con nuestro primer invitado, o analista político, Carlos Fara, y un título bastante llamativo que tiene que ver con Una noche en la ópera. No sé si lo tenemos conectado ya, Carlos. Carlos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿cómo estás vos? Bueno, Bien, muy supongo que bien. este título tan llamativo tiene que ver con la velada del Teatro Colón. Sí, totalmente. Obviamente, digamos, un poco se me inspiró en la velada del Colón, del presidente, con su acompañante, y una famosa película de los hermanos Marx que también se llama Una noche en la ópera, que por supuesto es una historia graciosa, pero digo, era como un poco para poner el marco de muchas escenas, quizá un poco perísticas que hemos tenido políticamente durante la semana, ¿no? Claro. Entre las idas y venidas con la vicepresidenta, las idas y venidas con Macri, las cuestiones económicas que recién estabas vos comentando, da todo como para una escena de ópera, ¿no? Ahí, Carlos, te pregunto, porque, claro, lo que vieron ahí fue Carmen, 3 horas de ópera. ¿Y qué pasa con la imagen de los presidentes cuando quieren dedicar parte a su vida personal y a mostrar su vida personal, que lo han hecho algunos mandatarios? Si esto cambia un poco la imagen o mucha gente dice, bueno, ¿por qué no se dedica a hacer lo que tiene que hacer? Y por otro lado, ¿qué pasa con los viajes? ¿No? Cuando hablamos de una docena de viajes en 7 meses. Bueno, primero te diría que lo que tiene que ver con la exposición de su vida privada, más allá, digamos, de sus cuestiones personales, obviamente, digamos, está todo visto en términos en clave de imagen personal política del presidente, ¿no? Digo, nada de esto es inocente, obviamente, es toda una escenografía de el presidente, un poco al estilo Menem, ¿no? El presidente que Exacto. andaba digamos, se mostraba con mujeres atractivas, va a ver la ópera porque le gusta la ópera, obviamente, pero que de alguna manera es la imagen del ganador, ¿no? Digamos que muchas veces en estas situaciones se hacen, que no es exclusivo, digamos, de Milei, digo, lo ha hecho lo ha hecho Sarkozy en Francia, Putin en Rusia y varias situaciones así, el mismo Trump en Estados Unidos. Me parece que eso, de alguna manera, como que lo trata de mostrar a una persona dinámica, con energía, con mucha polenta, digamos, frente a situaciones críticas. Y después lo que tiene que ver con los viajes, bueno, es una pregunta interesante. Primero, el tema del costo, ¿no? Desde ya. Pero además porque el presidente, hasta antes de viajar a París, llevaba el 20% de sus días de mandato fuera de la Argentina, y muchas veces para situaciones que no tenían que ver con las relaciones exteriores de la Argentina, Exacto. sino con situaciones, vamos a decir, de lucimiento personal del presidente. Y abonando también lo que vos decís, esas cosas en un rato despiertan cierta simpatía. Y después lo que termina sucediendo es cuando las cosas, porque todos los gobiernos tienen algún tipo de crisis, la gente dice, bueno, en vez de viajar, ¿por qué no se queda acá y se dedica a gobernar? Claro, porque además tengamos en cuenta que lo que está haciendo hoy es asistir también a la inauguración de los Juegos Olímpicos, que no recuerdo presidentes que hayan ido a un evento de estas características. Yo no lo recuerdo tampoco, seguramente, digamos, viste que de la Rúa, digamos que estuvo menos tiempo, digamos, pero trataba de ser como muy austero. Néstor Kirchner tampoco, digamos, no era muy proclive a ese tipo de cuestiones. Habría que ver un poco más la agenda de Menem y la agenda de Macri, que eran más afectos a la cuestión deportiva, si se quiere, y un poco más mundanos. Pero en todo caso, es cierto, hay como creo que hay 120 mandatarios en París Ujú. ahora, y muy pocas, o hasta donde sabemos, pocas bilaterales, ¿no? En ese sentido, Milei tuvo su bilateral con Macron, lo cual obviamente es relevante, sobre todo después de lo que había pasado con la vicepresidenta y el entredicho con la selección, ¿no?
Carlos, te pregunto porque mucha gente habla de deuda externa y muchas veces es mucho más grave la deuda interna. Por eso te pregunto, y de cara a negociar con gobernadores que no ha visitado ninguna de las provincias de la Argentina, o muy pocas, y en casos muy puntuales, en Tucumán, simplemente para una firma que duró muy poco la estadía porque al otro día tenía un desfile a nivel local. ¿Cómo se ve desde el interior un presidente que recorre el mundo, pero no las provincias? Y bueno, te diría que obviamente hace ruido porque efectivamente, tal cual vos decís, en realidad el presidente al interior, por una gestión compartida con un gobernador, fue solamente a San Juan, con el gobernador Orrego. Después fue a Tucumán por el 9 de julio, fue a Rosario por el Día de la Bandera, eh, pasó por Río Gallegos porque iba para la Antártida, estuvo en Bahía Blanca por un tema climático. La verdad es que no es un presidente, digamos, que haya tenido presencia en el interior, y por eso, digamos, la propia Villarroel aprovecha esa falencia de Milei y va ella, ¿no?, a un montón de actividades, ¿no?, como la hemos visto públicamente. Está claro que en la medida en la cual empiezan a aparecer los costos sociales de la política económica que lleva el gobierno, eso claramente termina siendo ruido, porque al final la gente tarde o temprano lo empieza a ver desconectado de la realidad, ¿no?, desconectado de los problemas de calle, aun cuando las visitas, todos sabemos que son visitas simbólicas, ¿no? Digamos que no cambia tanto la situación una visita, pero sí, digamos, muestra una predisposición a focalizarse en los problemas. Carlos, en algún momento se habló de sensación de inseguridad, fue muy criticado quien planteaba esta idea. Hoy hay una sensación de pobreza. ¿Lo sentís? ¿Lo ves con tu vecino? ¿Lo ves en la calle? ¿A nadie le alcanza? ¿A nadie le alcanza para comprar lo que mucho tiempo pudo tener? ¿Sentís que la sensación de pobreza está mucho más presente que en muchos otros gobiernos? Bueno, claramente, digamos, es una situación en donde es un plan antiinflacionario, pero que no está generando recuperación económica, y todos sabemos que a partir de la ruta económica que se fijó el gobierno acá a fin de año, la prioridad es bajar la inflación a un riesgo de una hiperrecesión. Y esto efectivamente lo está sintiendo, no es que solamente lo está sintiendo el sector que siempre, digamos, estructuralmente padece pobreza, digamos, está afectando claramente a los sectores medios, ¿no? En algunas cosas que son imposibles de evitar. Digo, si vivís en un departamento tenés que pagar las expensas, si sos autónomo tenés que tener alguna seguridad, algún servicio de salud privado y ese tipo de cuestiones, con lo cual no es que solamente te afecte desde el punto de vista del bolsillo, que ya obviamente es complejo, sino que te afecta mucho desde el punto de vista psicológico, ¿no? Es decir, Claro. hay un importante sentimiento de angustia, ¿no?, de incertidumbre, de falta de expectativas, y eso, dice, que termina teniendo una traducción en opiniones políticas tarde o temprano. Vamos a una situación política, pero mezclada con culebrones novelísticos. La primera relación del presidente de la Nación Argentina fue muy de manifiesto, con demostraciones de afecto arriba de un escenario y posiblemente con expectativas de parte de quien era en aquel momento su novia, diferentes a las que se le iban a permitir. ¿Por qué digo esto? Porque el lugar de la primera dama no lo iba a ocupar nadie, porque hay plazas que ya están ocupadas. Fue muy distinta la invitación a ver la ópera. Digo, un presidente puede invitar a una amiga y levantar tantas sospechas y no ser demostrativo en ese acto, porque a la larga, ¿qué es lo que está haciendo? Divulgando una posible relación. ¿Cómo lo viste de cara a una relación y otra? A ver, viste que, para ser sinceros, ¿no?, digo, se despertó mucha interrogante, ¿no?, sobre la primera relación, la relación con Fátima Flores. En estos momentos Probablemente, pasando lo digamos, que pasa. haya sido una relación sincera, pero realmente, digamos, llamó la atención, ¿no? Entonces,
me parece que empieza como a formar parte de una política de comunicación del presidente, ¿no? Estas exteriorizaciones, más allá, digamos, del estilo con el cual esté en cada situación. Porque obviamente atrás de la asistencia a la ópera habló la invitada, ¿no? Digamos que hablando de la relación en concreto. Entonces, digo, está claro que son cosas que no pasan desapercibidas, ¿no? En la opinión pública y que por lo tanto, digamos, también hay que considerarlas totalmente en términos de su utilización política. Claro, ahí te pregunto si la sociedad le gusta a aquel hombre presidente que no mantiene las formas originales de la familia, porque él estaba en una relación cuando recibe la entrevista y las flores de parte de la que acompañó a la ópera al presidente, donde él tampoco se quedó sin palabras de halago y sin ese chichoneo. ¿Cómo recibe hoy la sociedad cuando hubo algo preexistente? Bueno, mira, viste que en el caso de Milei, los parámetros con los cuales lo evalúa la opinión pública son distintos a cualquier otro presidente anterior, porque el resto eran personajes de raza política, y Milei es totalmente una novedad desde ese punto de vista. Con lo cual, a esto que mencionamos, uno le podría poner sobre la mesa cuánto la sociedad tolera, o cómo ve ciertos exabruptos del presidente que son bastante habituales. Y yo te diría que en el marco de la imagen del personaje Javier Milei, obviamente muchas de estas cosas son pasadas por alto precisamente porque no es un político tradicional. Lo cual no significa, digamos, que lo favorezca, pero hasta acá, digamos, no es un tema de discusión en la sociedad. Ahí hablábamos de oposición y la única oposición firme la tiene la provincia de Buenos Aires, ¿no? A cargo de, obviamente, de Axel Kicillof, su gobernador, y esta historia de un RIGI provincial. ¿Esto se va a poder dar? ¿Por qué? Porque hablan de la famosa planta de gas licuado en Punta Colorada o en Bahía Blanca. ¿Cómo está la situación de la oposición que no veo que esté aprovechando ninguno de los recovecos que le puede dejar el gobierno? Bueno, la primera cuestión es que si el gobernador Kicillof quiere tener un RIGI provincial, va a llevar tiempo, ¿no? Porque se tiene un sistema bicameral, una situación compleja, una situación dentro de la cual la propia cámpora, digamos, el kirchnerismo más radicalizado, seguramente le va a plantear dudas en cuanto al proyecto del gobierno, a lo que todos sabemos, digamos, que se va a cruzar la puja política que existe entre Kicillof y la cámpora. Todo eso va a demorar. Me parece que el conflicto interno quizá va a estar más sobre la superficie que lo que pueda hacer la propia oposición, para un gobernador que tampoco controla con tranquilidad las dos cámaras, ¿no? Entonces me parece que va a ser complejo, y suponiendo que aún de todas maneras acepte, digamos, logre una especie de aprobación de un RIGI provincial, bueno, digamos, los que están interesados en el proyecto, YPF y sus socios, no necesariamente, digamos, lo van a aceptar. Así que puede ser que esté haciendo como todo el gasto político sin que realmente, digamos, al final de la carrera reciba los beneficios que está esperando. Carlos, vamos a seguir charlando del análisis político porque me parece que de cara a fin de año va a tener mucha participación, porque claro, con resultados solamente de bajar la inflación me parece que a la población le va a quedar corto. No sé si coincidís con eso. Sí, totalmente así, totalmente así. De hecho, digamos, ya llevamos como 2 o 3 meses en donde la preocupación por la inflación se está desplazando a la preocupación por el desempleo, obviamente. Sin duda. Carlos Fara, gracias por estar con nosotros. No, un placer como siempre. Un gran abrazo. Carlos Fará, analista político, hablando un poco de la noche de la ópera, que es lo que marca esa noche para el mandatario argentino, para Javier Gerardo Milei, que hoy está en Francia de cara a la inauguración de los Juegos Olímpicos.